¿Qué es la reforma agraria? ¿Dónde surge por primera vez? ¿Se da en la Persia antigua en el siglo V? ¿O en Francia con la Revolución de 1789? ¿Tal vez en Europa con la Revolución de Martín Lutero? ¿O quizás en Rusia en 1861 con el zar Alejandro II? Pues si creíste que alguna de las opciones era la correcta, déjame decirte que estás equivocado. Estas fechas son de suma importancia para el mundo. Sin embargo, el origen se remonta a Roma entre los años de 133 a.C. a 121 a.C., con los hermanos Tiberio y Cayo Graco, que eran legisladores en el Senado, donde existió una división entre los populares y los optimates, siendo los primeros los denominados tribunos de la plebe porque defendían a las clases bajas. Mientras tanto, los otros eran la representación de las clases aristocráticas, que buscaban mantener el sistema conservador durante la etapa republicana de Roma, que se dio entre 504 a 27 a.C. Esta civilización se vio azotada por grandes conflictos durante el siglo II a.C., ya que se dieron las grandes contiendas que se conocieron como guerras púnicas contra Cartago, que era la otra civilización que gobernaba el Mediterráneo durante este periodo. Pero para el 202 a.C., después de la Segunda Guerra Púnica, se convirtió en la potencia más poderosa del Mediterráneo central. Además, incorporó a su territorio los territorios ibéricos ricos en cereal, minerales y esclavos. Durante estos años, Publio Cornelio Escipión se encargó de la política exterior e interior de Roma. Para él, la república no debía gobernar los territorios conquistados, ni mucho menos generar un protectorado sobre ellos. Esa idea, que evitaba la expansión del poder de las oligarquías, repugnó a los grupos conservadores, entre ellos Catón. Este logró incorporarse a la escena política cuando Escipión renunció a su cargo. En esta etapa existió una enorme explotación de territorios romanos. Macedonia fue reducida a provincia de Roma, al igual que Corinto, donde su población fue vendida como esclava. Debido a la constante necesidad de vencer a Hispania, Roma gastó recursos y vidas desde el 139 al 133 a.C., hasta el punto de que carecía de soldados y de la península itálica no pudo sacarlos, porque esta zona estaba casi despoblada. Los campesinos fueron llevados a la guerra en la península itálica y los terratenientes quedaron sin mano de obra, por lo que las tierras debían venderlas a bajos precios, y solo los oligarcas del Senado eran capaces de comprarlas, por lo que comenzaron a acumular tierras y convertirse en grandes terratenientes, que vieron en el trabajo asalariado pocos beneficios, por lo que copiaron el modelo esclavista de Grecia, porque los esclavos eran mano de obra barata, a quienes no se les debía garantizar una vida digna. Aquellos que no migraban por trabajo al campo iban a las ciudades, creándose un proletario urbano y rural. Gracias al historiador Plutarco y Apiano es que hoy se conoce la Lex Agraria de los hermanos Graco, hijos de Tiberio Sempronio Graco, que en la actual España repartió tierras a los iberios. Su madre era Cornelia, hija de Escipión. Ante el Senado, Tiberio presentaría un proyecto de ley que evitaría que un ciudadano romano pueda tener más de 125 hectáreas de ager públicos y no más de 62.5 hectáreas por cada hijo mayor de edad. De esta forma, los excesos se convirtieron en propiedad estatal y se fraccionaba entre cada ciudadano necesitado predios de 7.5 hectáreas, creando propiedad inalienable y con impuestos bajos. Esta ley necesitaba la aprobación del Senado, donde se halló un duro rival, Octavio, amigo de Tiberio. Fue tal la necesidad del voto de Octavio que Tiberio estaba dispuesto a pagarle los perjuicios, pero la negativa de éste provocó que Tiberio decidiera mediante la ley suspender las funciones de las magistraturas, hasta que se votase en favor de la ley. La oligarquía latifundista estaba preparando el asesinato de Tiberio. Tanto los optimates como los terratenientes se opusieron a él. Incluso este provocó que se destituyera a Octavio del Senado para que su voto fuera innecesario, aludiendo que en la democracia ateniense los senadores que no velaban por los intereses del pueblo debían ser destituidos, por lo que su ley fue aprobada, pero el reparto fue encargado a los hermanos Graco y su suegro Apio Claudio, hecho que la ciudadanía no consintió.
En la repartición, la crisis evitaba que los pequeños propietarios pudieran iniciar con sus labores. En ese momento llegó un comunicado del reino de Pérgamo, que mencionaba que el rey Atalo III dejó como heredero de toda su fortuna al pueblo romano. Este acto molestó al Senado. Incluso, en sus nuevas leyes, Tiberio intentó quitarle poder al Senado y traspasarlo al pueblo en una asamblea, facilitar la obtención de la ciudadanía romana para los pueblos vencidos por la República. Tiberio fue asesinado en 113 a.C., pero ya era tarde, porque su ley ya había sido aprobada. 10 años después, Cayo Graco intentaría desmembrar el poder del Senado nuevamente, pero con leyes que más que apoyar a la reforma agraria, iban dirigidas a las autoridades, especialmente contra los asesinos de su hermano. Por ejemplo, una ley decía que si el pueblo privaba a una autoridad de sus funciones, no podía ser reemplazado. Si se desterraba a un ciudadano sin debido proceso, este funcionario sería enjuiciado por la ciudadanía. Las reformas de los Graco hubieran evitado el conflicto del año 91 a.C., donde los itálicos lucharon por obtener su ciudadanía. El emperador Julio César también usó una de las leyes de Cayo, que consistía en la repartición de granos.